Bien, otro día, otra panorámica, otra espacialidad. Hoy estoy en uno de los afluentes de la quebrada La Mosca, en el municipio de Guarne. En este lugar pasé gran parte de mi infancia con el elemento que considero más importante, el agua. Sin lugar a dudas, este líquido fundamental que nos hace fluir, movernos, dinamizarnos, y creo que es el elemento fundamental ahorita para la existencia. Si las circunstancias climáticas, ambientales, sociales nos han mostrado que este líquido es esencial, hoy que hay exploración espacial, el primer elemento que buscaron fue el agua, después del oxígeno, pero fundamental para la existencia. Entonces creo que este elemento vital hay que protegerlo más que nunca y debemos ser más conscientes. Bien, el enfoque hoy tendrá dos dinámicas, un enfoque filosófico y un enfoque económico. Empezaremos primero por el enfoque filosófico. Ya veníamos trabajando fragmentos de Ser y Tiempo y de Heidegger, el gran filósofo alemán, donde nos dice que el lenguaje es la casa del ser. Ese ser necesita lenguaje, eso que estamos haciendo acá, comunicando, dialogando, narrando, manifestando emociones, afectos, conocimientos, ignorancia misma, eso es el lenguaje. Pero también, como condición humana, vamos a entender que el lenguaje es la casa del ser, va a decir el mismo Heidegger. Cómo habitamos nuestro ser en el lenguaje, cómo yo habito mi interioridad a través del lenguaje. Uno de los elementos. Entonces, a la par con Heidegger, rememoraremos un par de clásicos. Heráclito, quien decía que es imposible bañarnos dos veces en el agua de un mismo río. Imposible bañarnos dos veces en el agua de un río. Claro, el principio de movimiento, de movilidad, de fluir, de constancia, de dinamismo. Ese que en este momento no alcanzo a percibir absolutamente, pero sobre este río, esta quebrada, hay una dinámica de fluir. Se ve mucho más allá, con el dinamismo, con la velocidad de la corriente. Así está nuestra existencia. No puede ser estática, es dinámica. Entonces, en ese sentido, cabe dos opciones. La primera, un optimismo excesivo que nos lleve esta circunstancia ahorita a ser excesivamente optimista, porque a partir de mañana todo el espacio, esas prohibiciones que habían, desaparecen en su mayoría. Quedará la del licor, los alcaldes podrán pedir autorización para vender licor con previa autorización del ministerio. Pero esas restricciones, esas prohibiciones que teníamos antes, desaparecen. Ese carácter de heteronomía, cuando alguien te decía qué debías hacer, cuando limitaba tu acción, tu movimiento, tu dinámica, tu movilidad, desaparece. Y la Corte y este decreto dice autonomía, autónomos del griego, dueño de sí, gobernarse así, dirigirse así. Entonces, ese carácter restrictivo que había antes de movilidad, de acciones, desaparece. Creo que, sin lugar a dudas, la fuerza pública estaba desgastada, tratando de contener a las personas. Entonces, una perspectiva excesivamente optimista dirá, no pasa nada. Una visión excesivamente pesimista dirá, no, el acabose, el destroce total. ¿Qué cabe? Una perspectiva realista. Entre esos dos extremos, ese pesimismo negativo de Kierkegaard, de la angustia, de la desesperación, del miedo constante, ese optimismo positivo de no pasa nada, laissez-faire, dejemos hacer, dejemos pasar, no sucede nada. Cabe una postura realista, totalmente aristotélica, donde nos diga hay que ser prudentes, inteligentes, razonables, en el pleno sentido de la palabra, razonar. Y creo que esa es la capacidad y el instrumento fundamental de la filosofía, enseñarnos a razonar. Yo he venido aquí, es un espacio abierto, pero interactué socialmente con alguien, con un exalumno, pero también utilicé mis medidas de bioseguridad, mi distanciamiento y mi tapabocas. Entonces creo que
dentro de esas libertades, esa libertad tan importante, hay que ser muy inteligente en el uso de la libertad. Va a decir Heidegger, y también lo va a decir Kierkegaard, la angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. Tenemos las oportunidades, tenemos la posibilidad. La pregunta es, ¿cómo la vamos a utilizar? No quiero ser pesimista, pero dentro del realismo colombiano tenemos en este momento 600.000 contagios, cerca de 20.000, lastimosamente 20.000 personas han fallecido, y creo que cuando se ha dado la libertad dentro de la historia de la cultura colombiana, es una cultura anómala. ¿Qué quiere decir eso? Que no le gusta seguir normas, que es incapaz de ver un sistema normativo y adaptarse a ellos. Espero fracasar en mi perspectiva, pero creo que no seremos capaces de tener una plena libertad con responsabilidad, con autonomía y con autogobierno. Espero equivocarme. Segundo, la importancia de la filosofía, que implica una movilidad libre en el pensamiento como acto creador. Ese pensamiento, esa libertad, hay que llevarla a la acción. Entonces, si mi libertad tiene esa capacidad creativa, que se convierta en acciones. Y solo hay un mundo donde el lenguaje nos permite ser. Entonces, que nos quede en el ámbito filosófico la capacidad de entender que dentro de esta libertad también puede haber la angustia. Esa angustia como vértigo de la libertad. ¿Quién se puede estar angustiado? ¿Quién es libre? Va a decir el mismo Heidegger, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Ya han pasado 6 meses de aislamiento desde marzo, nos permite ser vivido este tiempo con libertad. Ya el tiempo pasado no podemos cambiarlo, pero sí podremos transformar, redireccionar y modificar nuestro presente. Depende del pleno uso de la razón, del entendimiento y de nuestras capacidades. ¿Qué nos cabe en un ámbito económico? Bueno, en el ámbito económico también traeríamos en el ámbito literario un texto de Albert Camus o Camus, La peste, donde esencialmente ante un mundo de totalitarismos, de extremismos que padeció el mundo, podemos decir que hubo ciertas restricciones desde marzo, pero ya nos cabe la libertad, la autonomía, es ser dueños de sí. ¿Qué nos cabe dentro de este decreto que aparece? Este decreto 1168 nos dice que debe haber un distanciamiento individual y responsable. Ya Boccaccio también padeció una peste. En su obra El Decameron narra que hay que ser inteligentes, hay que buscar el amor, el afecto y la fortuna que también nos coja, que nos posea la fortuna. Entonces tenemos la posibilidad. Y finalizamos con una expresión de Søren Kierkegaard. Dice que la libertad es ser sí mismo. La libertad, ser sí mismo. En ese devenir como en el río, que fluye, que cambia, que está en constante movimiento, que no es una represa, sino que tiene esa habilidad. Así cada uno de nosotros tendrá esa habilidad de fluir, de moverse en plena libertad. Hacia donde quiera moverse, hacia donde su razón lo proponga. Nadie lo va a contener, no va a haber muros de contención, barreras, limitantes. Va a ser dueño de sí mismo y de su accionar. Para esa libertad, para poder ser, pero para poder ser, tenemos que seguir siendo. Me explico. Para poder ser graduados, bachilleres, tenemos que seguir existiendo. Porque si no, no hay ser, no hay nada. Entonces, seamos inteligentes para que perdure el ser y no seamos no ser, o sea, no existencia. Convirtámonos en seres, perduremos en el tiempo. La primer ámbito filosófico. Y segundo, en el ámbito económico, ya luego de estos cerca de 6 meses de aislamiento, esta apertura va a permitir esencialmente mover la economía. Se han recuperado cerca de 500.000 puestos de trabajo. Es un buen indicador. Aún la tasa de desempleo es cerca de un 20-21%, es muy fuerte. El trabajo informal sigue estando muy golpeado. Se espera una reactivación económica. En datos macroeconómicos, este año
estaremos en condiciones negativas, menos 8%. No creceremos absolutamente nada, será negativo, menos 8%. Se espera para el 2021 un crecimiento de un 4%. Y algunos analistas hablan que nos demoraremos 3 años en recuperar nuestra economía. La pregunta es cómo lo haremos. También la libertad está ahí. La innovación, la ciencia, la tecnología, la atracción de inversión extranjera, la formación. En este momento el SENA va a abrir un centro de formación en La Ceja y esencialmente será Industria 4.0. Literalmente ese video está siendo parte de esa industria digital, de esos contenidos digitales, de esa innovación digital. Pienso que es un espacio muy propicio para trabajar, para investigar, para aprender. Segundo, los territorios. Esos territorios, los alcaldes, los tomadores de decisiones han sentido que necesitan unir sinergias, trabajar conjuntamente para proyectos grandes, de gran envergadura, macroeconómicos. Y tercero, la innovación, ciencia, tecnología e innovación para atraer inversión. Este territorio tiene nuevamente las posibilidades en el ámbito turístico, en el ámbito de la aviación. Vuelve, insisto, con la cercanía con un aeropuerto internacional, que se vuelva un clúster aeronáutico, ciudadelas aeronáuticas, donde los demás municipios puedan prestarle servicios de ciencia, tecnología e innovación, no solamente al sector aeroportuario, sino también a los usuarios, a los consumidores. Entonces, ¿qué nos cabe esperar? Lo que nosotros deseamos realizar. Entonces, en el ámbito del trabajo, nuevamente, tratar de reactivar la economía prudentemente, con distanciamiento, con aislamiento preventivo, pero inteligentemente, con la razón, con esa capacidad creativa que tenemos los seres humanos. Entonces, doy por terminado. Mi existencia irá a fluir en este río un rato. No, río no, desearía estar en otro río, pero esa es la dinámica. Este pequeño caudal desemboca en una quebrada más extensa, luego termina en un río, termina en el Magdalena y nuevamente en el mar. Nada permanece, todo se mueve, todo es dinámico. Así es que hagamos de nuestro conocimiento algo dinámico, creativo, y en nuestra vida un proyecto estético, creativo, dinámico, para la vida buena, para la vida feliz.